Por petición popular he decidido que voy a hacer un vídeo explicando mis pinceles, explicando un poquito, pues bueno, cuáles son los pinceles que utilizo para crear mis cuadros y en qué caso utilizo cada pincel. Para que el vídeo no sea demasiado largo, porque os quiero contar muchas cosas, voy a empezar ya, ¿vale? A ver, tal y como estáis viendo en pantalla, estos son todos los pinceles que yo utilizo. En realidad son 7, no utilizo más pinceles, todos los cuadros que pinto los hago con estos pinceles porque realmente no hace falta más pinceles. Mucha gente me pregunta, ¿tienes un pincel para pelo o un pincel para una textura de madera o de piedra? Y mi respuesta siempre es la misma, no emplees pinceles de texturas porque si tú empleas un pincel de una textura, pues no sé, de piedra o de madera, al final se va a crear un patrón que se va a repetir a lo largo de toda la superficie y el ojo humano es especialista en detectar patrones que se repiten. Entonces no empleéis pinceles de texturas, pintad vosotros vuestras propias texturas. Bueno, vamos a empezar. Tanto el bolígrafo de gel como el pincel plano, como el pincel preciso, como el pincel extra suave y nebulosa son pinceles que ya vienen en Procreate, que es la aplicación que yo utilizo para pintar. Si empleáis una aplicación diferente como Photoshop o no lo sé, o sea, cualquier otra aplicación de pintura digital, pues más o menos todas tienen este tipo de pinceles, que si os dais cuenta, este está pensado para dibujar, este para pintar, este es como una pintura más gruesa, que ahora explicaré para qué lo utilizo, este es para difuminar y este es como una especie de efecto de polvo y rascadura. Estos dos, pincel Jaime y salpicadura Jaime, son pinceles que he creado yo, pues bueno, sobre todo para añadir imperfecciones y detalles muy concretos que ahora explicaré cómo lo hago. Pero bueno, vamos a empezar con el primero. El bolígrafo de gel, este pincel lo utilizo sobre todo para dibujar, porque, lo veis, es muy parecido, aunque se llama bolígrafo de gel, en realidad es muy parecido a lapicero, ¿vale? Es como si fuera un lapicero. ¿Lo veis? O sea, genera un trazo muy parecido. Es perfecto para dibujar. De hecho, cuando dibujo, en realidad hago como 3 fases de dibujo. Eso lo podéis ver en mi curso, en un curso que estoy impartiendo en doméstica. De hecho, ese curso ha sido el que me ha incentivado a hacer este vídeo, porque yo pensaba que esto no le interesaba a nadie, pero el curso ya tiene miles de alumnos y creo que está generando mucho interés. Así que bueno, este pincel es muy bueno para dibujar, ¿vale? O sea, de hecho yo cuando hago un dibujo de algo, ¿vale? De cualquier objeto que estoy intentando dibujar, los primeros trazos son como patitas de araña, que le llamo yo, ¿no? O sea, tú puedes empezar a hacer un trazo, es muy difícil hacer unos trazos limpios. A ver, esto es una tontería, pero me refiero a un dibujo más completo, ¿vale? Suelo hacer un dibujo así con patitas de araña. Luego lo que hago es bajo la opacidad de la capa a un 40% aproximadamente, creo una capa encima y entonces ya en esta capa superior, que ya tengo esta otra capa, puedo hacer un dibujo a línea mucho más limpio, ¿vale? De hecho, si ahora quitamos la capa de abajo, nos quedaría el dibujo a línea limpio, ¿vale? Pero en este proceso de hacer tanto el primer bosquejo así de patitas de araña como el dibujo final, empleo siempre este pincel, bolígrafo de gel, ¿vale? Es perfecto para dibujar. Vale, pincel plano. Este otro pincel es el que más empleo a la hora de pintar, ¿vale? Bueno, mira, de hecho lo voy a ir dejando visible todo para que veáis un poquito cómo va quedando. A ver, este pincel es el que más empleo para pintar, ¿vale? Para rellenar de color. Mirad, es un pincel bastante especial que me gusta mucho porque, ¿veis? Cuando pintas es muy parecido a un pincel al óleo, ¿veis? Yo voy dando toquecitos y voy pintando. Cubre mucho, ¿vale? Acabo de hacer un zoom, esto es negro puro, o sea, es muy cubriente este pincel, pero tiene una serie de características bastante interesantes. La primera de ellas es que, aunque aquí no se nota del todo, con una sola pasada no cubre al 100%, necesitas un par de pasadas o 3, y eso te permite generar pues como una especie de riqueza cromática que es muy difícil de conseguir si tú tienes un pincel que te llena la opacidad al 100%, ¿vale? Y la segunda característica muy curiosa de este pincel es que, fijaros, cuando trazo, por ejemplo, ¿veis? O sea, estoy trazando hacia afuera y tengo que pintar pelo o pelaje, ¿veis? Aprovecho el trazo del pincel para
empezar a generar el pelaje, ¿vale? ¿Veis que esto empieza más o menos a aparecer un poquito de pelaje, ¿vale? Luego tendría que bajar el pincel al 1% y empezar a hacer pelitos sueltos, pero para empezar, ¿vale? O sea, yo puedo empezar a hacer así pelitos así, ¿vale? Pero para comenzar a pintar pelo, el pincel plano es buenísimo. Y para pintar, para aplicar color, es el pincel que yo utilizo también, ¿vale? Lo que pasa que, a ver, en mi curso de doméstica podéis ver todo el proceso creativo que empleo, pero cuando yo estoy pintando algo, no apuro hasta la línea, hasta el bordecito, ¿vale? O sea, yo cuando estoy, voy a hacerlo más grande, cuando estoy pintando algo no intento apurar hasta aquí porque es muy difícil, ¿vale? Yo me paso y luego es borrando con el pincel preciso con lo que yo consigo, lo veis, un contorno perfecto, ¿vale? Entonces, para contornear este pincel nos sirve, pero para eso existe la goma de borrar. Como tenemos capas, en una capa tenemos el dibujo, en la capa de abajo vamos pintando y nos salimos sin ningún problema del dibujo y luego con este pincel preciso podemos borrar para generar estos contornos perfectos, ¿vale? A ver, obviamente aquí es que estoy pintando todo con negro y no se ve. A ver, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Si yo creo una capa y vamos a poner que en esta capa tenemos una figura que hace así, por ejemplo, y luego en la capa de abajo vamos a pintar con un rojo un poquito oscuro. Mirad, lo que yo me refiero es que yo voy pintando, saliéndome tranquilamente, no pasa nada. Lo hago muy rápido. Y luego con la goma de borrar, con el pincel preciso, que ahora explicaré, es con este pincel con el que... Perdón, es muy grande. Aquí. Es con este pincel con el que, ¿lo veis? Voy borrando para ajustar el dibujo final. Vale, ¿lo veis? Poco a poco, vas borrando, ¿vale? Entonces, ahora ya sí, o sea, sí que tenemos un pincel. Bueno, mira, aquí aún podría retocar un poquito, porque me he pasado así, ¿vale? Esto, ¿vale? Tenéis un ejemplo bastante claro de cómo utilizar este pincel plano, tanto para hacer pelaje, que viene muy bien, como para rellenar un color plano, como para hacer una forma y luego con la goma borrar todo lo que nos sobre, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente pincel que me gustaría explicaros, creo una capa nueva, es precisamente el pincel preciso. A ver, este pincel preciso, que no sé cómo se llamará en vuestra aplicación de pintura, pero es un pincel redondito, ¿vale? Que no tiene estas terminaciones como el pincel plano, sino que es un pincel redondo, muy redondo y además bastante opaco. Este pincel viene muy bien porque, sobre todo para hacer pequeños detalles. Yo cuando pinto pelo, empiezo pintando, hago una primera mancha con el pincel plano y luego todos los pelitos pequeños que he pintado aquí, ¿os acordáis estos pelitos de aquí que acabo de pintar con el pincel plano? Mirad, si lo pongo en negro, pero empleo el pincel preciso de un píxel, vais a ver que son mucho más finos, ¿lo veis? O sea, mucho más fino. Entonces, aunque todos los pinceles se pueden poner al tamaño más pequeño, el tamaño más pequeño de cada pincel no es precisamente un píxel, ¿vale? O sea, estos pelos de aquí que acabo de pintar ahora, que estoy pintando ahora, son mucho más finos que estos otros de aquí. Y en ambos casos el pincel estaba en el tamaño más pequeño, ¿vale? De hecho, yo cuando pinto pelo, lo bajo al 1, o sea, el tamaño más pequeño, ¿vale? De la aplicación que empleéis, suelo poner a un 40% de opacidad y... ¿vale? ¿Veis? Voy haciendo como pequeñas pasaditas, ¿vale? Toquecito, subo un poco opacidad, o sea, es poco a poco, para pintar un pelaje, pues complejo, ¿no? O sea, de hecho, veis que ya poco a poco va apareciendo un pelo, todavía se nota un poco donde termina el pincel plano que habíamos puesto antes y empieza este otro, ¿vale? Por eso hay que dar muchos toquecitos, que es lo que estoy haciendo ahora. De hecho, yo lo que hago es, utilizo el propio trazo que ha dejado el pincel plano, utilizo para, ¿lo veis? Para continuarlo con este pincel preciso de un solo píxel y siguiendo un poquito la curvatura para que sea más natural, ¿vale? ¿Lo veis?
por aquí, este viene por aquí, alguno que se quede por aquí en medio. ¿Lo veis, no? O sea, estos otros irían subiendo por aquí, vamos a hacerlos más largos. Siempre es trazo, 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 poco a poco, muy poco a poco, con paciencia, hasta que no se note dónde acaba un pincel y empieza el siguiente. Esa es la clave. Vale, voy dando toquecitos. Perfecto. Vale, o sea, así pinto yo pelo. Voy a bajar un poquito la opacidad y voy a hacer algún pelito suelto que siempre queda muy bien. Porque recordad que para pintar realista, la imperfección hace la perfección, ¿vale? O sea, en la vida real no es nada perfecto. No están todos los pelos colocados en su sitio, sino que cada pelo va un poquito por su sitio, pero eso hace que precisamente sea muy realista, ¿vale? Que el ojo no sea capaz de percibir un patrón. Por eso os he dicho antes que intentéis no emplear pinceles de pelo, o pinceles de textura de madera, o me da igual, ¿vale? El tipo de pincel que quieras. Vale, ¿lo veis? ¿Veis que esto es pelo? Es pelo. A ver, es solo negro. A ver, yo ahora tendría que coger, pues por ejemplo, un gris, bajarle la opacidad a un 29, mira, incluso es mucho, vamos a ponerlo a un 20, y ahora tendría que ir yo, lo veis, ¿no? O sea, ir poco a poco trazando, 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 haciendo tracitos, siguiendo un poquito como si fuera, como si estuvierais peinando, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis que voy como peinando, acompañando con los trazos las curvas? De hecho, voy a bajarle todavía más la opacidad. Vale, muy bien, muy bien. ¿Veis? Es trazo, 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 línea, 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 poco a poco, poco a poco. Así es como, por ejemplo, yo hago pelo, ¿vale? A ver, lo estoy haciendo súper rápido, pero veis que aquí ya empieza a haber unos brillos, ya empieza a haber algo. De hecho, cuando yo quiero que tenga un poco de volumen, estoy pasando muchas veces la pincelada por una zona y luego voy a pasar nada, muy poquito, solo unas poquitas rayas, luego por aquí otro poquito, ¿veis? Es como ir peinando, ¿vale? Poco a poco, muy poco a poco, con mucha paciencia, ¿vale? No me quiero extender mucho porque todavía tengo que contaros muchas cosas, pero veis cómo combinando dos pinceles, el pincel plano y el pincel preciso, podemos conseguir una textura de pelo muy chula. De hecho, luego te puedes ir al blanco puro y meter algún detallito muy fino, solo de un pelito en zonas muy concretas. Por ejemplo, este pelito de aquí, o voy a subir un poquito la opacidad y voy a hacer un pelito que salga un poquito, ¿vale? ¿Lo veis? Que no sean todos perfectos, alguno que salga por aquí, otro por allá, o sea, ir rompiendo un poquito esto de aquí. Vamos a hacer un pelito por aquí, ¿vale? Ir rompiendo la simetría, siempre, 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 siempre. ¿Vale? Ahora voy a difuminar un poquito para que no empiecen todos. ¿Veis? Para que el comienzo, el nacimiento del pelo no sea tan brusco. Estoy difuminando así, ¿vale? Es como que el pelo se mete hacia adentro y hace un poquito de sombra, ¿vale? ¿Pero lo veis? O sea, simplemente empleando el pincel plano y el pincel preciso podéis hacer absolutamente todo. De hecho, el 99% de mis cuadros están hechos con el pincel preciso y el pincel plano, ¿vale? Muy bien, ahora os voy a explicar el pincel extra suave. Este pincel extra suave, que en realidad es exactamente igual que el pincel preciso, pero en vez de ser un círculo perfecto, es como que difumina, ¿vale? Como que está más difuso. Esto es perfecto. Mira, voy a aprovechar esto de aquí para enseñároslo. Voy a bloquear un momento el canal alfa, que simplemente el canal alfa se bloquea en esta capa de aquí. Con Photoshop se hace de una forma, con cada aplicación se hace de una forma, tendréis que buscarlo, pero simplemente bloqueando el canal alfa lo que hago es que no voy a pintar fuera de lo que ya está pintado. Bueno, pues si bloqueáis el canal alfa y en esta figura de aquí roja que tenemos, de hecho voy a quitar la línea de la capa de dibujo, ¿vale? En esta capa de aquí yo voy a coger el color, un momento. Voy a hacerlo un poquito más oscuro. Aquí, vale. Pues este pincel extra suave es perfecto para hacer zonas de luz y de sombra. Mirad,
Lo voy a bajar al 20%. Vamos a hacer que la luz venga de la izquierda, por lo tanto esta parte derecha, mirad, ¿lo veis? Esta parte derecha está en sombra. Vamos a acentuarlo todavía más. Vale, vale, ¿veis? Voy dando como toquecitos. Bueno, a ver, vosotros en el vídeo no estáis viendo dónde estoy pintando con el dedo, pero se ve cómo van apareciendo las cosas, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, voy a seleccionar un tono muy clarito. A ver, lo voy a hacer bastante exagerado para que veáis por dónde voy. ¿Lo veis? Ahora voy a pintar este extremo. Perfecto, perfecto, perfecto. Para que tenga mucha luz. Vale, y esto se puede traducir a realmente cualquier objeto, una esfera, lo que quieras, ¿vale? La piel, los ojos, un coche, una casa, lo que quieras, ¿vale? De hecho, el proceso siempre es el mismo, o sea, pintas primero color plano, después zona de sombras y después zona de luces. En este caso, como estoy pintando en negro, tengo este fondo blanco, pero yo siempre lo que hago es oculto esta capita y pinto con este fondo gris, porque el blanco me molesta mucho al ojo, ¿vale? De hecho, llevo ya muchos años pintando y no necesito gafas, ni tengo ningún tipo de molestia ocular, precisamente porque pinto siempre con un fondo gris o un fondo negro. Pero en este caso vuelvo a poner el blanco, porque además en pantalla lo vais a ver más claro, ¿vale? Pero yo siempre pinto con fondo negro o fondo gris muy oscuro. Bueno, mirad, este tono, ¿vale? Perdón, este pincel que estoy empleando, que es pincel extra suave, hace unos difuminados muy suaves, pero mirad que yo estoy con una opacidad, nada, de un 10%. De hecho, mirad, lo voy a poner casi blanco. Con una opacidad de 10% voy a empezar a dar toquecitos por el borde, ¿veis? Puedes controlar muchísimo los brillos. Voy a echar hacia atrás. Hasta aquí. Si yo tuviera una opacidad más fuerte, es que en cuanto pintas, es que se notan demasiado los cortes, no queda bien, ¿vale? A mí no me gusta cómo queda. Es mejor siempre, siempre, siempre con opacidades muy flojitas, un 8%, un 10% es suficiente y es preferible dar muchos toques. Mira, de hecho, en vez de rojo, lo voy a poner aquí. Un poquito amarillo, un poquito anaranjado. Aquí, perfecto. Vale, mirad. Estoy dando toquecitos, ¿eh? Es preferible dar muchos toquecitos y controlar tú. Exacto, ¿vale? Estás controlando tú dónde brilla, dónde no brilla, dónde están las sombras. Voy a hacer un poquito por aquí en medio. Eso es. Vale, ¿lo veis? Que poco a poco va generando como unas zonas de luz, unas zonas de sombra. De hecho, aún hay alguna pequeña mancha, entonces en este caso yo lo que empleo es la herramienta de difuminado. A ver, en Procreate, que es la aplicación que estoy empleando para pintar, funciona muy bien. ¿Veis? Estoy difuminando. Es como si fuera pastel y con el dedo le das para hacer los degradados suaves y perfectos. Pincel, bolígrafo de gel para dibujar, pincel plano para aplicar color, pincel preciso para hacer los detalles muy finos, pincel extra suave para hacer las zonas de luces y sombras. Y luego están estos tres pinceles. A ver, el pincel de nebulosa yo lo empleo muy poquito, pero hace unos efectos lumínicos muy interesantes. Si tenéis Procreate, utilizadlo. Es un pincel muy interesante. Por ejemplo, imaginaros esto que acabamos de hacer ahora. Pues voy a hacer que tenga como un pequeño resplandor por detrás. Pues creo una capa debajo. Nebulosa, vamos a bajarle la opacidad a un 50, por ejemplo. Lo voy a hacer grande para que lo veáis, ¿veis? O sea, esto es muy concreto, depende, ¿vale? O sea, a mí me resulta muy interesante sobre todo para hacer nubes, para hacer niebla, incluso para poner un poquito de textura en la piel, algún tono, alguna tonalidad, pero es muy concreto este pincel, ¿vale? Yo lo utilizo bastante porque me gusta cómo queda en piel y en nubes. Pero si no vas a pintar piel ni vas a pintar nubes, este pincel no lo vas a utilizar mucho, ¿vale? Lo interesante de este pincel es que fijaros toda la cantidad de matices y detalles que tiene. Y además lo hace de tal forma que no se repite un patrón. Es como una especie de algoritmo que genera de manera aleatoria cada pincelada. Y eso es muy interesante, ¿vale? Sirve también para hacer fuego, para hacer humo, bueno. Puede resultar interesante, pero tampoco es muy imprescindible, ¿eh? Yo lo empleo muy poquito. Vale, y luego el pincel Jaime y salpicadura Jaime, estos dos pinceles
que, bueno, voy a poner en la descripción para que os podáis descargar los pinceles. Estos tipos de pinceles son perfectos para pintar piel, pero para explicároslo, para ello, mejor os voy a enseñar un ejemplo práctico, ¿vale? Este cuadro de aquí, bueno, a ver que se carga, es que es muy grande y pesa mucho, vale, ya está. Mirad, este cuadro de aquí que está pintado en Procreate, ¿vale? ¿Veis todas estas manchas de piel que le dan como mucho realismo, ¿vale? Sobre todo fijaos aquí en la mano, ¿vale? ¿Veis todas estas manchitas, todos estos poros? Que es, tú fijaros, ¿vale? Que es como si tuviera la piel pues un poquito manchada, un poquito irritada, ¿vale? Todo esto es perfecto. Estos dos pinceles, el pincel Jaime y el salpicadura Jaime, ¿vale? Mirad, voy a poner un ejemplo para que lo veáis más claramente. Voy a crear un momento una esfera como de carne. Vamos a hacerla aquí. Pincel preciso, opacidad 100%, vamos a hacerla... Bueno, vale, sí, de este tamaño. Bloqueo el canal alfa para no pintar fuera. Vale, mirad. Además así me veis trabajar. Como siempre, color base, después zona de sombras, que normalmente yo lo suelo sacar con estos de aquí, pero como en este caso quiero, con la paleta de colores, pero como quiero que sea lo más parecido posible, mirad, me había acercado bastante, como quiero que sea lo más parecido posible a este cuadro, voy a pintarlo así, ¿vale? Zona de sombra, vale, la zona de luz la voy a coger de aquí, vale, que viene la luz de aquí arriba, de hecho voy a hacer un poquito de luz reflejada aquí abajo, ¿vale? ¿Veis? Es como un pequeño toquecito que le da mucha tridimensionalidad, ¿vale? A ver, esto ya podría ser piel, pero en realidad no es piel, ¿vale? No es esto. ¿Cómo he conseguido esta textura tan chula, tan realista? Pues mirad, cojo la tonalidad oscura, me voy a salpicadura de Jaime, vamos a bajar un poquito, que no quiero manchar mucho, lo ves, ya estoy manchando demasiado. Vamos a bajarlo al 15. Vale, estoy dando muchos toquecitos, parece que no hace nada, pero veis que va apareciendo como una especie de manchas, ¿vale? De hecho, ahora voy a coger un rojo muy intenso. Voy a dar algún toquecito por aquí arriba. ¿Veis? ¿Veis que va como generando un color piel más natural? De hecho, ahora voy a coger casi blanco para empezar a pintar por aquí arriba. Vale. ¿Veis? Que va generando todas estas imperfecciones de la piel. Y si eso lo combinamos con el pincel Jaime, que a ver, el pincel Jaime no lo empleo mucho en piel, aunque genera unos efectos bastante interesantes. Voy dando pequeños toques, ¿vale? El pincel Jaime lo empleo sobre todo para texturas donde quiero que haya imperfecciones como, por ejemplo, pintura rota, madera, una pared, ¿vale? O sea, este pincel es perfecto para hacer zonas de manchas como esta de aquí, ¿vale? Pero en realidad, ya os lo digo, que es una combinación siempre de todos los pinceles. O sea, si a esta carne de aquí que acabamos de pintar, yo ahora quisiera, por ejemplo, añadirle como un granito, lo haría con el pincel preciso. No, mirad, pincel plano, un píxel no, opacidad más pequeña posible, un 15 o 17%, y mirad, y aquí en medio voy a hacer, ¿vale? Voy a bajarle, muy bien, estoy haciendo como una manchita, como una cosita roja, pero esto es siempre paciencia, toquecito, seleccionando color, capa, vale. Vale, ¿lo veis? O sea, esta pequeña imperfección de aquí, que podría ser una peca, un poro, no sé, lo que queráis. Ya sé que voy súper rápido, pero es que ya se está haciendo muy largo este vídeo. Vale, ¿veis? Aquí estoy haciendo una zona de luces, de sombras. Vale, esto de aquí, que esto es pues como una herida, como un porito, donde luego va a salir un pelo. De hecho, vamos a intentarlo. Voy a crear una capa nueva para no fastidiarlo, por si acaso, pero... Imaginaos este pelito de aquí. Que sale de aquí, ¿vale? De esta
de este pequeño poro. De hecho, voy a coger un poquito el blanco, voy a darle una... así, pequeños nada, toquecitos, ¿vale? Vale, ¿lo veis? Esta bola de carne rara, extraña, con un poro así como un poquito infectado, del que le sale un pelo, ¿lo veis? Lo he hecho empleando siempre estos pinceles, ¿vale? O sea, en este caso no he empleado el pincel plano porque he empleado el pincel preciso para hacer el círculo, pero si hubiera sido una forma que no hubiera sido un círculo, como por ejemplo la cara o la mano, el procedimiento siempre es el mismo. O sea, dibujo con el bolígrafo de gel, aplico color con el pincel plano y luego borro los contornos. El pincel preciso lo utilizo pues para hacer pelitos y cosas muy pequeñas. Pincel extra suave para hacer luces y sombras. En este caso nebulosa no lo he utilizado, ya os digo que no lo utilizo casi siempre. Y luego pincel Jaime y salpicadura Jaime para hacer todas las imperfecciones. De hecho, haciendo zoom por el cuadro veis que todo esto son, pues por ejemplo, el pincel salpicadura Jaime, Aquí, estas manchitas de debajo del ojo están hechos con el pincel Jaime. O sea, es que depende un poquito de lo que te va pidiendo la textura, ¿vale? ¿Os acordáis cuando he pintado antes pelo? Pues mirad, si hago zoom, ¿veis cómo está todo pintado así? ¿Vale? Y así es como hago pues todos estos pelitos, todos estos detalles, todo el cuadro. O sea, todas estas imperfecciones, todas estas manchas en la piel, esta pequita de aquí está hecha como este poro de aquí que acabo de hacer. Pues todo el cuadro lo hago empleando estos 7 pinceles, ¿vale? Aunque ya os digo que sobre todo empleo 1, 2, 3 y 4, este muy raramente, y estos dos realmente solo para pintar piel y este para hacer sobre todo imperfecciones. Bueno, estos son los pinceles que utilizo y en qué ocasión utilizo cada uno de ellos. Espero que os haya resultado de utilidad. Si tenéis cualquier duda, por favor, ponedlo en los comentarios, que yo intentaré responder a todas las dudas. Y nada, espero que os haya gustado. Si os ha parecido interesante este vídeo, yo os agradecería que os suscribierais a mi canal, sobre todo porque yo así puedo saber si realmente este tipo de contenidos os resulta interesantes o por el contrario preferís los otros vídeos que he hecho hasta ahora en donde yo no hablo y simplemente, pues bueno, hago un speed paint como una cámara rápida de cómo voy pintando los cuadros. Pero bueno, he creído necesario en este caso hacer este vídeo explicando en detalle cada pincel. Ya lo sabéis, si queréis que explique con más detalle cómo pintar pelo, piel, metal, cristal, o que pinte algún cuadro poco a poco en vivo, ya os advierto que serán muchas horas. Si os gusta este tipo de contenido, darle a like, suscribiros a mi canal y dejadme un comentario con vuestra opinión. Muchas gracias por este largo vídeo de casi media hora. Si habéis llegado hasta aquí sois unos auténticos campeones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.